Saludos a todos los profesionales de la seguridad. Continuamos con este módulo, módulo uno del método Salem. Y como ya habíamos dicho en la introducción, Salem significa números en alemán. Y ese es el objetivo principal de este método, enseñarle a los profesionales de la seguridad a establecer sus análisis, planes de seguridad, planes de respuesta, evaluaciones, auditorías y todo el mundo de seguridad con base en números. Esto que ustedes ven aquí es la portada precisamente del manual con el cual se carga la inteligencia artificial con la que trabajamos para que cada vez que consultemos o busquemos un dato o un documento con el auxilio de la inteligencia artificial que utilizamos, que es Gemini, nos arroje una respuesta, pero con base en el método Salem. Y bien, en este primer módulo vamos a tratar de unificar conceptos y criterios que normalmente o mayormente utilizamos en el método Salem y lo utilizamos todos los profesionales de la seguridad, porque es claro que aunque hablamos el español, tenemos diferentes ideas y a veces en las traducciones, principalmente del inglés al español, empiezan a tergiversarse algunos conceptos. Y me he encontrado con personas, incluso con profesionales de la seguridad, que no terminan de definir qué es un concepto y diferenciarlo con otros conceptos. Entonces, vamos a comenzar primeramente por estas ideas, este planteamiento de conceptos, para que todos estemos en la misma frecuencia y estemos ahora sí que, como decimos, hablando el mismo idioma en cuestión de temas de seguridad. Bien, todos conocemos que hay un círculo de la seguridad, las diferentes fases que se tienen que seguir para establecer un proyecto o un programa de seguridad. Y bien, dentro del método Salem, aquí consideramos como el paso número uno prever. Y prever nace precisamente en un documento que se llama Análisis de Seguridad. Aquí es en donde nace la previsión, que no debemos de confundirla con prevención, porque suenan muy parecido, pero ahorita vamos a detectar qué es una cosa y qué es la otra. Prever es anticipar amenazas y escenarios de riesgo potenciales. El profesional de la seguridad, cuando comienza a hacer su análisis de seguridad, a cómo va avanzando, va detectando pues todos estos factores, riesgos que pueden influir en un proyecto de seguridad. Va a detectar también cuáles son las necesidades de seguridad de los diferentes campos y las diferentes áreas. Recordemos que un análisis de seguridad normalmente se hace cuando aún no tenemos nada, ¿sí? Nada establecido. Aquí es en donde comienzan algunas confusiones de los expertos en seguridad y algunos le llaman evaluación de seguridad. No, señor. Evaluación de seguridad es como su nombre lo dice, vamos a evaluar algo que ya está establecido. Por eso lo vamos a evaluar, que es otra parte de la seguridad que vamos a ver más adelante. Cuando hacemos un análisis de seguridad, es cuando no existe nada establecido. No hay ni siquiera un candado, un tornillo, una cerca, una malla, no hay nada. Es un proyecto completamente nuevo. Entonces, empezamos a trabajar en lo que es el ciclo de la información, pues para obtener datos y poder ir elaborando nuestro análisis de seguridad, la cual nos va a dar visión de en dónde estamos, cómo estamos parados y qué se necesita para establecer el proyecto o el sistema de seguridad que nos están pidiendo. Entonces, esta es la primera fase, prever.
y se materializa en el análisis de seguridad, que es un documento que se tiene que elaborar. Después pasamos a la siguiente fase, prevenir. Aquí, en esta fase, la prevención se establece o se materializa precisamente en los planes de seguridad, ¿sí? Una cosa es el análisis y ahora siguen los planes de seguridad. Los planes de seguridad son los que le dan respuesta al análisis de seguridad. Todas las interrogantes que nosotros y todas las dudas y todos los posibles riesgos que detectamos en el análisis de seguridad, cuando estemos elaborando nuestro plan de seguridad, ya sea plan general o planes específicos, planes de respuestas que le llaman algunos, ahí vamos a establecer qué es lo que tenemos que hacer, ya sea para evitar, controlar o mitigar la inseguridad que pudiera presentarse. Entonces, en la fase de prevenir es cuando elaboramos todos nuestros planes de seguridad. Después, en la siguiente fase viene la de implementar. Aquí es en donde comenzamos nosotros a hacer y a echar mano de todos los dispositivos de seguridad que podamos encontrar en el mercado para establecernos e ir reforzando pues un sistema o un plan de protección para un proyecto o para los activos que nos encarguen cuidar. En la implementar se ponen en marcha los sistemas y los protocolos de seguridad. Aquí es en donde empiezan a entrar a tener relevancia las diferentes áreas de la seguridad que vamos a ver al detalle más adelante. Si un profesional de seguridad no sabe cuáles son las áreas de seguridad, pues menos va a saber cuáles son los dispositivos que existen para cada área de seguridad, qué es lo que tiene que implementar y pues menos va a saber cómo se relacionan todos estos dispositivos y todas estas áreas dentro del sistema de seguridad. Después de implementar y establecer la seguridad, eso va en relación a los recursos asignados, viene la ejecución. La ejecución prácticamente son las pruebas, las prácticas, los simulacros y también la evaluación de todo lo que hemos establecido, de tanto los dispositivos como del sistema de seguridad en sí. Ejecutar, llevar a cabo las acciones planificadas de forma activa. Repito, ¿cómo lo vamos a hacer? Con prácticas y simulacros. Se ejecuta lo que eh, hemos implementado y vemos cómo responde las diferentes áreas o los diferentes dispositivos que hemos implementado para proteger un activo. Posteriormente viene la reacción. La principal diferencia entre la fase 4 y la 5 es que en la 4 son simulaciones, son simulacros, pero en la número 5 la reacción es el hecho tal llevado a la realidad. Es cuando se presenta una comisión de un riesgo, una intrusión, un delito, o cuando realmente pasa algo dentro del proyecto que estamos trabajando y entonces eh, todos nuestros dispositivos de seguridad que hemos implementado y junto con las diferentes áreas se nota si funcionó o no, o qué es lo que no está funcionando dentro del proyecto de seguridad. Eh, Obviamente que lo que nosotros no queremos es llegar a esta parte de la reacción. Cuando se llega a esta parte de la reacción es porque seguramente algo dentro del planeo de la seguridad falló. Y no siempre tiene que ser así. A veces pasa porque recordemos que la delincuencia siempre está buscando formas de vulnerar los sistemas de seguridad. Entonces, no nos tiene que sorprender que puedan presentarse eventos o situaciones que, aunque hayamos colocado y previsto todos los riesgos posibles,
se presentará uno que no habíamos contemplado o uno nuevo. Después de la reacción, obviamente viene el análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que sí funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Dónde cometimos un error? ¿Por qué se presentó el incidente? Y entonces volvemos a comenzar este ciclo de la seguridad que es prever. Ok, ya fallamos en esto o se presentó esta situación que no habíamos contemplado. Tenemos que rediseñar o replantear el programa o el proyecto de seguridad que hemos establecido y proponer las soluciones. Y volvemos otra vez a comenzar este ciclo de prevenir, se establece el plan de seguridad en base a los hechos que ocurrieron, lo que aprendimos, se implementa, se practica y otra vez, y este círculo es interminable. Simple y sencillamente porque la inseguridad pues no descansa y está en constante evolución. Bien, ¿cuáles son las áreas de la seguridad? Para que nosotros podamos hablar de una seguridad integral, tenemos que contemplar estas áreas que son básicas para poder implementar un sistema de seguridad. Cada una de estas áreas, el área física, el área electrónica, los protocolos, la psicología, la ciberseguridad y la jurídica, cada una de estas áreas cuenta con diferentes dispositivos de seguridad. No confundirlo con un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad es el conjunto de estos dispositivos. Por ejemplo, en el área física tenemos que es todo lo que podemos tocar, todo lo tangible, un candado, una puerta, una barda, este, una chapa, un vidrio blindado, etcétera, etcétera. La mayoría de estos dispositivos son inertes, pero sí representan una barrera física contra la inseguridad. Algo que no debemos de olvidar es que también estos dispositivos de seguridad en el método Salem les llamamos dispositivos de retardo. ¿Por qué dispositivos de retardo? Porque van a retardar la acción de la delincuencia, pero no hay un solo dispositivo que no pueda ser vulnerado. No olvidemos este detalle. Por eso es que la seguridad no descansa, porque la delincuencia siempre está buscando la forma de vulnerar estos dispositivos, entonces eh, viene la mejora continua de estar buscando mejores dispositivos o que este dispositivo convertirlo en algo que no sea vulnerable tan fácilmente. El área electrónica. El área electrónica son todos los dispositivos que de alguna manera funcionan con energía eléctrica. Por ejemplo, las cámaras de circuito cerrado de televisión, las alarmas, los sensores de movimiento, un radio. Todos estos son dispositivos del área electrónica. ¿Por qué? Pues porque funcionan con energía eléctrica. La otra área es la área de protocolos que en muchos sistemas de seguridad me he topado con que es una de las áreas abandonadas. ¿Por qué? Porque no existen análisis de seguridad, no existen planes de seguridad o existen unos documentos ahí mal hechos, no existe un reglamento, no existen bitácoras o están mal, no hay un seguimiento. Protocolos es todo aquel documento escrito que nos va a decir cómo funcionan o cómo operan cada uno de los dispositivos de seguridad que hemos implementado. Después tenemos el área psicológica. El área psicológica tiene dos aspectos o dos vertientes principales. Una al interior del proyecto o de la empresa y otra al exterior. Dentro de la vertiente del área psicológica para dentro de la empresa tiene que ver con la capacidad, las capacitaciones y el compromiso de los mismos empleados de cooperar con el sistema de seguridad. Y la otra vertiente, la psicológica externa, es la imagen que el proyecto representa o proyecta hacia afuera, hacia los delincuentes. Por ejemplo, un delincuente que ve que hay una barda
pues alta, tiene un buen alumbrado, tiene sistema de electricidad arriba, que hay guardias, que hay alarmas y que todo está funcionando perfectamente bien, eso proyecta un aspecto para que el delincuente pues tome otras opciones más fáciles, ¿no? Ciberseguridad es uno de los campos que ha tomado mucha importancia en los últimos años. Es un campo, podríamos decir que aquí en México apenas está en crecimiento porque esto de la ciberseguridad vino a implementarse pues con la invención de del Internet. Y la ciberseguridad tiene que ver con todos estos aspectos que tienen que ver con la fuga de información a través de los medios que están conectados al Internet, así como también la intrusión, el espionaje cibernético, el malware, este, fuga de información a través de los dispositivos de USB, etcétera, etcétera. Después viene el área jurídica, que tiene que ver con todos los aspectos legales, tanto de la empresa como también del sistema de seguridad, cómo funciona, qué es lo que sostiene, cuál es el sustento jurídico para que todas nuestras áreas o todos nuestros dispositivos de seguridad los estemos implementando. Y por último, pero no la menos importante, y yo digo que la más importante, la más problemática, es el área humana. ¿Por qué? El área humana tiene que ver desde el guardia de seguridad hasta el director de seguridad, pasando por los binomios caninos que también son importantes, un guardia entrenado, un guardia no entrenado, un guardia masculino, un guardia femenino, y dentro de estos guardias hay diferentes, pues, ¿cómo se llama? Tipos de guardias. Hay quienes están capacitados, otros que no están capacitados, algunos que tienen una capacitación militar, otros policíaca y otros que vienen de la vida civil. Por eso es que esta área de seguridad humana es una de las más, diría yo, delicadas a la que hay que ponerle mucha atención. Las 7 áreas de la seguridad conforman un sistema integral donde cada componente es igualmente relevante para una protección completa y efectiva. Cuando contemplamos dentro de un proyecto estas 7 áreas de la seguridad, para el método Salem decimos que estamos hablando de seguridad integral. Como les decía, la seguridad humana es una de las más delicadas, es el área que contempla todo el personal humano involucrado en la seguridad, desde un guardia hasta un director de seguridad. Aquí está contemplado también los binomios caninos. Seguridad física son todos aquellos dispositivos que representan una barrera tangible contra los efectos de la inseguridad. Y esto no es nuevo, señores. Desde la época de la Edad Media, que se tiene registros de la historia, ya se implementaban castillos con grandes murallas, se combinaban con otras barreras, tanto físicas como naturales, por ejemplo, una laguna, un río, un acantilado o una montaña, se hacían castillos arriba de una montaña, precisamente para dificultar la intrusión, pues, del enemigo. Hoy en día, con métodos modernos, pero la seguridad física sigue siendo eh, lo que normalmente la mayoría de las personas domina, conoce e implementa en sus casas, en su vida diaria, en su vida privada, porque pues, es lo más básico y lo más fácil. Los protocolos, ya lo decíamos, son todos aquellos manuales, instructivos, consignas, reglamentos, procedimientos, bitácoras, todo lo que está escrito y que nos va a decir cómo funciona, ya sea un sistema de seguridad o ¿cómo se llama? Un dispositivo de seguridad, o incluso todo un grupo de personas. Eh, por darles un ejemplo, supongamos que yo pongo un guardia en una entrada y le digo, tú aquí te paras y revisas a las personas. Ok, pero no hay un documento escrito, no hay consignas, no hay procedimientos, no hay nada, entonces faltan protocolos. Y el guardia pues va a revisar, ¿qué va a revisar? Pues él sabrá qué va a revisar,
Pero en un documento, si está escrito y dice, revisará solamente el personal masculino, prohibido revisar personal femenino, pues porque es un hombre, para ello está la guardia femenina. Él se abocará a revisar a los caballeros sus mochilas que no introduzcan esto, esto y esto y esto, etcétera, etcétera. Tomará registro de equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Ah, entonces ya cambia, ¿sí? Ya estamos cumpliendo con dos áreas, el área humana y el área de protocolos. Pero si a este guardia también en la entrada ponemos cámaras de circuito cerrado de televisión, este es otro dispositivo del área electrónica. Entonces ya estamos reforzando la seguridad. La actuación del guardia, junto con los protocolos precisos de qué es lo que debe y no debe de hacer, incluso con planes de respuesta para responder en caso de que se presente un hecho delictivo o algún incidente, y las cámaras, ya estamos reforzando la seguridad en una entrada. Y así nos vamos implementando más y más dispositivos para reforzar la seguridad, nada más en la entrada de una empresa o de una casa, ¿no? La seguridad electrónica, como decíamos, es todo aquello que para su funcionamiento requiere algún dispositivo de digo, algún tipo de energía eléctrica. Las alarmas, un cercado eléctrico, unas cámaras de circuito cerrado de televisión, aperturas de retardo, lámparas con sensores de movimiento, candados electrónicos, simples sensores de movimientos, alarmas sonoras, alarmas silenciosas, etcétera, etcétera. También dentro de esta área hay muchísimos dispositivos en el mercado que se pueden implementar para aumentar la protección de los activos o de un proyecto. La psicología de la seguridad. Esta psicología de la seguridad, yo digo que es de las más económicas, pero también es la más difícil de implementar, porque tiene que ver con el compromiso de los empleados con el proyecto, y esto es muy difícil de implementar. Yo he tenido en empresas donde he trabajado y nada más por decirles un ejemplo, invitaba a 30 personas a las capacitaciones de seguridad y si iba la mitad de la gente que invitábamos, era mucho. ¿Por qué? Por la resistencia de las personas a comprometerse con la seguridad de las empresas. Por eso, para poder materializar la psicología de la seguridad en las empresas, lo más recomendable es que desde el ingreso de la persona al proyecto o a la empresa, se le den capacitaciones de seguridad, se les lea el manual y bueno, se les ponga por escrito y, y como advertencia de que de no cumplir o de no comprometerse con la seguridad dentro del proyecto, serán acreedores a medidas disciplinarias, multas o incluso el despido de las personas, porque realmente hay mucha resistencia de las personas a involucrarse en temas de seguridad. Y solamente, desgraciadamente ha sido así, pero en mi experiencia, solamente con amenazas y con multas o amenazas de despido, es que la gente se compromete con los protocolos de seguridad o con la seguridad en general del proyecto. Les decía, estas capacitaciones son para personal externos e internos. eh, Entre más comprometida esté la gente o el personal con el proyecto, pues este sistema de seguridad se va a ver más robusto. Y también deseamos que esta parte de la psicología de la seguridad tiene otra vertiente, porque el delincuente o hasta incluso el mismo empleado que desea sabotear a la empresa o el sistema de seguridad, si ve que hay un protocolo, hay un procedimiento y hay un sistema de seguridad robusto en el que todos obedecen o todos se comprometen para que funcione, pues generará un impacto disuasivo para que el delincuente pues mejor busque otro lugar o el mismo empleado piense dos veces cometer algún tipo de ilícito. La ciberseguridad,
Decíamos que ha tomado relevancia en los últimos años, tiene que ver con la seguridad de la red, protege el tráfico de datos y evita que intrusos entren en la infraestructura interna, la seguridad de las aplicaciones, se enfoca en el software que esté libre de vulnerabilidades desde su diseño, gestión de identidades y de acceso también, tanto para entrar al proyecto, a la empresa o incluso al área de donde se guarda toda la información sensible de la empresa, protocolos de manejo de información, normas de discreción y procesos técnicos para tratar datos sensibles. También esta parte de la ciberseguridad también tiene un momento importante cuando se contrata a la persona, firmar estos documentos de confidencialidad, pues de las actividades de la empresa o de las personas que en ella trabajan. Y bien, vamos con otros conceptos. ¿Qué es un análisis de seguridad? Aunque ya lo dije, quiero reafirmarlo. Es un proceso estructurado y cuantitativo diseñado para identificar las vulnerabilidades y asignar valores numéricos precisos a los riesgos. Para el método Salem, este análisis de seguridad busca con números identificar eh, en dónde está las oportunidades o los riesgos dentro de un proyecto. Tratamos de evitar en lo máximo posible conceptos como seguridad baja, seguridad media, seguridad alta o riesgo bajo, riesgo alto. Y en cambio, decir del 0 al 10 estamos en un 5 de seguridad, para alcanzar el 7 necesitamos esto o para alcanzar el 10 necesitamos esto, que esto es lo que hace la diferencia entre un profesional de la seguridad y un aficionado. El análisis de seguridad es el documento donde se plasman todos los factores de riesgos que pueden influir en el proyecto. Como decía anteriormente, cuando nosotros estamos elaborando nuestro análisis de seguridad, es cuando vamos detectando y se va abriendo el panorama de, pues, de las amenazas que puede tener un proyecto o un activo. Características del análisis de seguridad dentro del método Salem. Punto número uno, se hace de afuera hacia adentro. Un análisis de seguridad se hace de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir desde del panorama o desde el escenario, por decir algo, nacional hasta el escenario particular. Porque hoy en día lo que pasa incluso en otros países afecta a ciertos proyectos particulares. Por eso el profesional de la seguridad tiene que conocer de otras áreas como es de la seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad privada, porque todas ellas están interrelacionadas y unas afectan o cuando menos hay un efecto colateral con las otras áreas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis y detectamos o estudiamos los aspectos nacionales, todo lo que se está moviendo y que pudiera afectar a un proyecto particular, podemos establecerlo en nuestros planes de seguridad. Obviamente, si no detectamos un riesgo o una amenaza, pues no va a haber ni siquiera mencionarlo en un plan de seguridad. Y cuando suceden los hechos es cuando decimos, ah, es que esto no lo contemplé y quedamos mal. Bien, punto número dos, se analizan los campos del poder. Se analiza el aspecto económico, el aspecto político, social y seguridad. En el aspecto económico, obviamente todo lo que tiene que ver con la economía mundial, con la economía nacional, con la economía local, cómo se están moviendo las inversiones, el, ¿cómo se llama? La bolsa de valores, cómo sube, cómo baja. Si no impacta nuestro proyecto, ok, ponemos ahí bolsa de valores, no aplica, simple y sencillamente, pero que se vea que nosotros ya lo contemplamos. En el área política, este es un aspecto totalmente polémico. Eh, Me he topado con algunas personas que dicen ser profesionales de la seguridad y no saben
separar el fanatismo político con los aspectos políticos que tienen que ver con la seguridad. Obviamente que las políticas, tanto internacionales como nacionales, tienen que ver con seguridad. Y no estoy hablando de que si tal partido hace bien las cosas, o si este lo hizo mal, o si antes hubo esto o aquellos, o los de ahora son más o menos corruptos que los de antes. No se trata de eso, se trata de separar de manera profesional lo que tiene que ver con el fanatismo de la política, con el profesionalismo de la seguridad para un profesional de la seguridad y que pues, tiene que ver con política de una o de otra forma. Bien, los aspectos sociales también. Aquí es menos, pero también tiene que ver con los problemas sociales, eh, entra una pequeña relación ahí con las políticas, porque las políticas a veces tienen que ver con aspectos sociales, de trabajo, de seguridad y salud, de oportunidades de crecimiento, de estudio, etcétera, etcétera. Y a veces se presentan manifestaciones, huelgas de inconformidad y tiene que ver, o a veces sí repercute directamente con el proyecto en el cual estamos trabajando. Y en el otro aspecto, seguridad, pues obviamente que la seguridad tiene que ver todo con la seguridad, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de seguridad internacional o seguridad nacional, eh, es muy probable que tenga que ver con nuestro proyecto, porque hablamos de seguridad nacional, el problema del narcotráfico está presente hoy en día en casi todos los estados aquí en México, o como le llaman en otros países latinos, departamentos. Aquí en México se llaman estados. El narcotráfico o el crimen organizado tiene que ver en todos los estados. Aquí en México no hay una colonia que no tenga una casa donde vendan drogas. Entonces, es un problema que no se puede descartar ni podemos minimizarlo. Se usa el ciclo de la información, ese es el módulo 2 que vamos a ver, bueno, el siguiente módulo. Eh, te- el profesional de la seguridad tiene que conocer el ciclo de la información, porque si no, en base a qué o con qué fundamentos va a realizar sus análisis de seguridad, cómo va a implementar los planes de seguridad si no tiene información. El ciclo de la información es muy importante y es vital que el profesional de la seguridad domine todos los aspectos que tienen que ver con el ciclo de la información, que ya trabajada se traduce en inteligencia y contrainteligencia. El análisis de seguridad se basa en preguntas tales como qué, dónde y cuándo, qué es lo que vamos a cuidar, si es un proyecto a nivel nacional, a nivel estatal, si es un candidato municipal, está en campañas, o es un empresario. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a cuidar? ¿Dónde vamos a establecer la seguridad? No es lo mismo establecer la seguridad, por decir algo, en Tamaulipas que en Yucatán. Para empezar, los índices de inseguridad de cada estado son diferentes. Por eso, les decía hace un momento que el profesional de la seguridad tiene que saber pues de historia, de idiosincrasia. Aquí en México no piensa igual la persona del norte que del sur, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo vamos a, cuándo, cuáles son las fechas, el tiempo en que vamos a implementar el proyecto de seguridad? Por ejemplo, aquí en México y en muchos países, algo muy característico de los escoltas son los trabajos eventuales, porque vienen personas por 2, 3 días o los contratan para cuidar, darle seguridad a un artista durante un evento o durante varios eventos, ¿sí? Los tours que hacen. Y no es lo mismo que cuando ya se establece la seguridad en tiempo fijo, pues para una empresa o un proyecto que va a crecer mes con mes o años con años, está proyectado a largo plazo. Entonces, esas preguntas básicas, qué, dónde y cuándo, normalmente se plasman en el análisis de seguridad.
Para que sea integral, ya lo dije antes, lo repito, debe contemplar todas las áreas de la seguridad, personal, física, electrónica, protocolos, ciberseguridad, psicología y jurídica. Cuando nosotros atendemos todas estas áreas, créanme que estamos hablando de seguridad integral. Estamos integrando todas las áreas para un proyecto. Y de esta manera blindamos a nuestros clientes o el proyecto o el activo que vamos a cuidar, ya sea una persona, una empresa a corto, mediano o largo plazo, por unos cuantos días, incluso por horas, o un proyecto a nivel nacional. No confundir con estudio de la seguridad. El estudio de la seguridad es otro tema distinto. Un análisis es, como su nombre lo dice, para hacer un razonamiento objetivo y preciso de cuáles son los posibles riesgos o amenazas hacia un proyecto. No se trata de adivinar, se trata de lógica y, obviamente, como su nombre lo dice, de análisis. Plan General de Seguridad. Ojo, señores, profesionales de la seguridad. El Plan General de Seguridad es, considero yo, el documento más importante que tiene que elaborar un profesional de la seguridad. ¿Por qué? Porque en el plan de seguridad, en el plan general, vas a plasmar todos tus requerimientos de seguridad. Es en ese documento donde le vas a decir al cliente o al dueño del proyecto: esto es lo que yo necesito para garantizar tu seguridad. De ahí a que se lo aprueben es otra cosa. Pero, cómo se defiende un jefe de seguridad o un director de seguridad ante demandas o consecuencias legales? Con el plan de seguridad. A mí me ha funcionado. Cuando me han querido hacer responsable de algo que pasa alrededor, yo simplemente saco mi plan de seguridad y les digo: aquí está que esta persona debió haber hecho esto, esto y esto, y que debieron haber implementado estos sistemas de seguridad o estos dispositivos de seguridad y no lo hicieron. Aquí está. Esa es la forma de defenderse del profesional de la seguridad en el plan general de seguridad. Aparte de que yo, en lo personal, al final del documento del Plan General de Seguridad, estipulo legalmente de no seguirse las recomendaciones de este Plan General de Seguridad, quedo exento de responsabilidades, ta, 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 ta. Las empresas son frías y siempre van a buscar un responsables. No seas tú, profesional de la seguridad, el que al rato esté huyendo, como ha pasado con muchos profesionales de la seguridad que, por ejemplo, en el caso reciente, más sonado de la ejecución de un personaje de la política, el jefe de seguridad anda huyendo. Seguramente no hizo su plan de seguridad y mucho menos no dejó por escrito que queda exento de responsabilidades de no seguir los lineamientos. Apuesto que no tenía nada. Pero en fin, así se las gastan en unos trabajos. El Plan General de Seguridad da respuesta a cada uno de los planteamientos del análisis de seguridad. Obviamente el plan responde al análisis de seguridad, qué es lo que se requiere para establecer el sistema de seguridad. Toman particular importancia las áreas de la seguridad. Hay que describir qué es lo que se necesita implementar en cada una de las áreas de seguridad. Para el área humana necesito tantos escoltas o tantos guardias, necesito tantos vehículos, tantas armas, tantos chalecos, etcétera, etcétera. ¿No? De una empresa, pues diría, necesito guardias de seguridad privada, cámaras de circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, barda, etcétera. Los dispositivos de seguridad se materializan según el tipo de proyecto. ¿Por qué según el tipo de proyecto? Porque aquí hay una premisa que dice que el sistema de seguridad que se implemente, pues no debe costar más que lo que cuesta el activo. Si el activo cuesta 500,000 pesos y tú te pones a pedir sistemas de seguridad de 1 millón de pesos, pues obviamente que te lo van a tachar y te van a decir: pues no procede, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra, la más lastimosa y pues que desgraciadamente sí pasa,
es que la empresa o la persona que te contrata como profesional de seguridad no tiene los recursos para implementar lo que tú le pides. Por eso, ahorita en el siguiente punto, vamos a ver de una vez. Después de los planes de seguridad vienen los planes particulares, que ahorita lo vamos a ver al detalle. Debe responder al cómo y cuándo. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad o cómo se va a implementar los sistemas de seguridad y cuándo? ¿A partir de cuándo? Pues de que inicie el proyecto o antes, durante el traslado de las personas, durante el proyecto, etcétera, etcétera. Y deben de ser con objetivos claros, ¿sí? Estos dispositivos de seguridad sirven para contrarrestar estas amenazas, tal, ¿no? Los guardias contrarrestan esto, controlan esto, las cámaras dejarán grabado evidencia de lo que pase, el área jurídica deberá dejar establecido este, en qué se va a fundamentar el actuar de todo el sistema de seguridad. También el área jurídica debe de trabajar junto con el personal de seguridad. Incluso cuando en algunos proyectos, empresas hacen el comité de seguridad o el comité de crisis, como le llaman, o la junta directiva de crisis, como quieran llamarle, yo siempre les he dicho, aquí debe de estar el contador y el jurídico. Y algunos dicen, ¿por qué? Porque el contador tiene que soltar la lana de lo que cuesta el plan de seguridad. Y el jurídico tiene que alinearse con el contador, pues para los seguros de vida, las pólizas de garantía, etcétera, etcétera. Porque recordemos que una crisis, el manejo de crisis, nos dice que los planes de seguridad se hacen para eliminar la amenaza, para controlarla o minimizarla. Y una de las formas de minimizarla es con el apoyo del área jurídica, que tendrá que haber hecho sus documentos eh, para contrarrestar todas las posibles amenazas. Eso ya lo vamos a ver, creo que en el módulo 3 o 4 cuando ya estemos viendo la elaboración de planes de seguridad. En este módulo estamos viendo una introducción de todo lo que vamos a desarrollar durante el diplomado. Plan particular de seguridad. Un plan particular de seguridad es el documento estratégico que da respuesta al análisis de seguridad, pero en base al presupuesto asignado. Y el plan particular de seguridad, como su nombre lo dice, atiende de forma particular cada una de las amenazas que se pudieran presentar en el proyecto. Y desgraciadamente, el plan de seguridad particular va muy de la mano con el presupuesto asignado, porque en el plan general podemos pedir lo que querramos, como decimos en el argot, el papel aguanta todo, pero ya en la práctica, pues nos dicen, pues nada más hay esto de presupuesto para seguridad. Entonces, aquí es donde cambia la forma de elaborar el plan de seguridad con respecto al análisis. Punto número uno, se realiza de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Pues porque vamos a empezar por el activo más valioso del proyecto. Si es una persona a la que estamos cuidando, pues obviamente que ese presupuesto de seguridad se va a enfocar en cuidar a esa persona. Si el activo más valioso de la empresa es el edificio donde está toda la inteligencia de la empresa y ahí trabajan todos, pues la seguridad tendría que enfocarse en la seguridad del edificio, los controles de acceso, etcétera, etcétera, hasta donde alcance el presupuesto. Toman particular importancia las áreas de la seguridad. Aquí, ya decíamos, hay áreas de seguridad que tienen dispositivos muy costosos. Hoy en día podemos encontrar en el mercado eh, dispositivos de seguridad del primer mundo y hasta cosas que se pueden encontrar incluso en la calle, ¿no? En cualquier local que se dedique a sistemas de seguridad. Pueden vender camaritas baratas, detectores baratos, alarmas.
o incluso si quieren contratar a un profesional de la seguridad que dé pláticas, obviamente va a tener un costo, a que alguien de ahí mismo de la empresa, porque escuchó o leyó un libro de seguridad, les dé las pláticas o nada más les lea el reglamento, pues también es válido, ¿no? Nada más para cumplir. Los dispositivos de seguridad se materializan según el tipo de proyecto. Obviamente que hay dispositivos que no aplican para todos los proyectos. Por ejemplo, un ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto en alta mar, para barcos. Obviamente que hay dispositivos de tierra que no van a aplicar para para un proyecto en el mar, ¿no? Igual, habrá proyectos en tierra que no tengo nada que ver, que no tienen que ver con otros dispositivos que se aplican, por ejemplo, ¿cómo se llama? En seguridad internacional. Entonces, simplemente se puede mencionar en el plan y ponerle un párrafo que diga ahí, no aplica. ¿No? Debe responder al cómo y cuándo del análisis de seguridad, cómo lo vamos a hacer y cuándo, ¿no? Y debe tener también objetivos claros. Plan de respuesta. Los planes particulares también son conocidos como planes de respuesta. Algunos les llaman plan de contingencia. Aquí en Salen, en el método Salen, les llamamos planes de respuesta. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es dar una respuesta a eventos particulares. Por ejemplo, plan contra secuestro. El tema del secuestro, al menos aquí en México, es un tema que reviste todo un mundo de conocimientos y de experiencias. Creo que es uno de los planes de respuestas más robustos que hay que hacer aquí en México y hay que rayar el lápiz, como decíamos antes, ahora es teclear la computadora para poder poner todos los diferentes matices que puede presentar un secuestro, secuestro virtual, secuestro real. eh, bueno, hay tantas modalidades del secuestro que ahorita se me escapan a la mente, pero todos esos tipos de secuestros tiene que haber aquí un plan de respuesta. Claro, punto importante para los planes de respuestas. Todos los planes de respuestas tienen que tener una parte preventiva. A ver, el empleado deberá evitar ser secuestrado tomando estas acciones. Pa. Y aún con todo esto, lo secuestran. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y entonces viene desglosado punto por punto qué es lo que se tiene que hacer para contrarrestar, minimizar o controlar un secuestro. Plan contra robos, lo mismo, robo dentro de la empresa, robo en trayectos, este, robo en los almacenes, etcétera, etcétera. Plan contra extorsiones, extorsiones telefónicas, extorsiones a través de la red de internet, extorsiones presenciales, igual lo mismo, tiene que haber una serie de recomendaciones para evitar caer en extorsiones y obviamente las recomendaciones o cuáles son los pasos a seguir en caso de que se presente la extorsión. En el caso de seguridad industrial, pues plan contra incendios, plan contra accidentes laborales, plan contra fenómenos meteorológicos, plan contra fenómenos sociales, plan contra eventos del crimen organizado y un mundo de planes que pudieran afectar al activo o al proyecto. Todos los que puedan presentarse, debe de haber, de existir un plan de respuesta. Y obviamente un plan que pues aplica en todos los proyectos, plan de continuidad de negocios. Bueno, para aclarar, aquí en el plan de continuidad de negocios es donde entra principalmente el área contable y el área jurídica. Evaluación de la seguridad. Bien, algunos profesionales de la seguridad confunden este concepto. Evaluación de seguridad. Es un documento que integra el examen y análisis de cada dispositivo de la seguridad
para finalmente conocer el estado de seguridad de un sistema de seguridad, valga la redundancia. ¿Sí? A diferencia de un análisis de seguridad, una evaluación de seguridad se hace sobre lo que ya está establecido. ¿Sí? Lo que ya está funcionando o en operación. Llega el profesional de seguridad, voy a evaluar cómo opera el guardia, cómo operan las cámaras, la unidad de respuesta, si funcionan los protocolos, lo que está escrito, coincide con lo que se hace en la empresa, etcétera, etcétera. Eso es una evaluación de seguridad. Y el documento rey o principal de las evaluaciones de seguridad son los checklists, también conocidos como hoja de verificación. Algunos le llaman hoja de evaluación, ¿no? Aquí en Sales normalmente le llamamos hoja de verificación. Y una hoja de verificación tiene que hacerse por cada dispositivo de seguridad. Para evaluar al dispositivo humano debe de haber un checklist. ¿Qué es lo que quiero evaluarlo? Ahí es en donde viene la sagacidad y el profesionalismo del jefe de seguridad o de los requerimientos de la empresa para decir, bueno, yo quiero un guardia con estas características. Perfecto, pues lo voy a evaluar en esas características. Quiero, por ejemplo, un vehículo blindado de nivel 3, nivel 4, nivel 5. Bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar? Si el vehículo reúne esas características. Eh, por ejemplo, en los protocolos. A ver, aquí viene una serie de instrucciones para el guardia. Voy a ver si se hacen, si se cumplen. Vienen una serie de lineamientos para los empleados que no son precisamente del área de seguridad. Entonces, evaluamos. A ver, los empleados están comprometidos con el proyecto de seguridad de la empresa. Sí, ¿no? Así hacen esto, más o menos, etcétera, etcétera. Y le vamos a dar un número. No es solamente decir, está en riesgo bajo, riesgo medio. No. Del 1 al 10 se cumplen nada más 7 parámetros. Estamos en un 7. ¿Qué se necesita para alcanzar el 10? Que cumplan esto, esto y esto y esto. Y se le dice a la junta directiva o al empresario o a nuestro cliente, se cumple todo esto y por eso está usted en un 70% su seguridad en su empresa. Y para que llegue al 100% necesitamos que sus empleados, su sistema de seguridad, etcétera, etcétera, hagan eso, esto, o hay que corregir esto. De eso se trata Salen, señores. De decir con números exactos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar y qué se necesita hacer para llegar al 100% de seguridad. Debe hacerse una checklist por cada dispositivo de seguridad. Se aplica un sistema de seguridad ya establecido o en funcionamiento o en un evento ocurrido. Su característica principal es la calificación en números y es la columna principal para conocer el estatus de un sistema de seguridad. Evaluación de riesgos. Este es un tema particularmente apasionante para mí, porque siempre que me he entrevistado con los dueños o la junta directiva o incluso profesionales de la seguridad, ven las tres afectaciones inmediatas. Me refiero a las pérdidas económicas, a las pérdidas humanas y a las pérdidas materiales. Todo mundo ve, hasta el que no sabe de seguridad, cuando pasa un hecho delictivo o un incidente, inmediatamente se van a cuantificar las pérdidas económicas, las pérdidas humanas o las pérdidas materiales. Pero en grandes proyectos, en empresas, hay otras afectaciones que son, podría decirse, más delicadas que las primeras. Y son las que normalmente hunden a las empresas. Problemas legales, pérdidas de imagen, continuidad de negocios y la pérdida de confianza. Entonces, aquí en esta evaluación de riesgos es un documento que de todos los planes de seguridad
que se han hecho, se hace como una especie de resumen y se hace un documento cuantitativo, ¿sí? Las pérdidas económicas para la empresa representan un gasto tanto, las pérdidas humanas, tanto, las pérdidas materiales, si llega a pasar esto, le va a costar al proyecto, a la empresa, todo esto. Aparte de eso, tenemos problemas legales que pueden costar todo esto, las pérdidas de imagen nos puede llevar a la quiebra y costar tanto, tanto y esto y esto y esto, que las pérdidas económicas serían tanto. De eso se trata, señores, el método Salem, de hacer un análisis profesional en el cual con números se muestre cuáles son las consecuencias en pérdidas económicas de no acatar o no llevar a cabo un buen plan integral de seguridad. Esto también lo vamos a ver en el módulo 5 o 6, si no mal recuerdo, lo que es la evaluación de riesgos, cómo se hacen. Obviamente hoy en día con la ayuda de la inteligencia artificial es una cosa maravillosa. Yo me he quedado sorprendido de las respuestas que he obtenido combinando el método Salem con la inteligencia artificial. La seguridad jurídica, en el ámbito de la seguridad es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y principios legales que delimitan, validan y dan soporte a cualquier estrategia o acción de protección. Y esta área de seguridad jurídica es un área que yo he visto pues que no le ponen mucha atención en muchas empresas. Hasta que pasa algo, dicen, oye, ¿y sí tenemos, y sí firmó contrato? ¿Sí tenemos un seguro de vida contra esto? ¿Tenemos una póliza para contrarrestar o minimizar los efectos de este accidente, de esta pérdida? La seguridad jurídica es muy importante hoy en día integrarla al sistema de seguridad o al proyecto de seguridad. Previenen o minimizan pérdidas económicas, transfiere la responsabilidad económica por medio de seguros o pólizas, establece el marco normativo y de cumplimiento, compliance le llaman en algunos, y asegura que la empresa o el profesional cumplan con las leyes locales e internacionales, obviamente de lo que se está implementando dentro del proyecto de seguridad. Gestión de responsabilidad civil y penal, determina las consecuencias legales de un incidente y protege a la organización ante posibles negligencias, abusos de autoridad, incluso demandas. Soporta en contratos y convenios, elabora y revisa los términos legales con proveedores de seguridad, empleados y clientes para blindar la operación. Y no solamente con proveedores de seguridad, con otros proveedores que tengan que ver con la empresa. Preservación de la cadena de custodia, asegura que las evidencias recolectadas, video, bitácoras, objetos tengan validez ante un juez. Obviamente del hecho o del incidente que haya ocurrido. Otros conceptos de seguridad. Seguridad industrial. La seguridad industrial es una disciplina técnica enfocada en la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como en la protección de las instalaciones y el medio ambiente. Muchas personas confunden este concepto con seguridad laboral. Hace poco, apenas no tiene mucho, son unos pocos días, este, una persona me dice, oiga, voy a hacer un plan de seguridad laboral. Pues sí, pero ¿laboral de qué? Este concepto de seguridad laboral es más, ni siquiera, bueno, aquí al menos en el método Salem no existe, porque laboral es todo el campo laboral del ser humano y no existe un manual o un libro que pueda abarcar todo lo que tiene que ver con todas las actividades del ser humano. ¿Qué está mal empleado? Ya que en lo laboral el concepto es muy amplio y no existe un manual de seguridad, lo que dice. Bien, la seguridad industrial normalmente abarca dos campos. Seguridad en el trabajo, que se enfoca a la prevención de accidentes físicos, y la higiene industrial, que yo también a veces me pregunto por qué revuelven una cosa con la otra. Pero en fin, la seguridad industrial, control de agentes químicos, físicos o biológicos que causan enfermedades. Seguridad nacional y seguridad pública. Otros dos conceptos que a algunas personas no les queda claro o también confunden. Dice, seguridad nacional es el conjunto de acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia de un Estado-nación.
Su objetivo principal es proteger a los ciudadanos, las instituciones y el territorio frente a amenazas tanto externas como agresiones extranjeras o terrorismo, como internas, como es el crimen organizado. Aquí un punto importante que debemos de ver, comprender y entender los profesionales de la seguridad es que las tres o los tres negocios ilícitos a nivel internacional están presentes en México. Una de ellas es el narcotráfico, el segundo es la trata de personas y el tercero es el tráfico de armas. Y de esto se debe de encargar la seguridad nacional, principalmente de estos tres factores, que repito, los tres están presentes en México y muy fuertes. Seguridad pública es la función a cargo del Estado cuyo objetivo es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A diferencia de la seguridad nacional que protege la existencia del Estado, la seguridad pública se centra en la vida cotidiana de los ciudadanos y la prevención del delito. Y aquí es en donde nace algunas confusiones. La principal es de que eh, a veces quieren que los policías de tránsito atiendan otro tipo de faltas o delitos. Y también a veces ellos usurpan funciones haciendo cosas que no deben de hacer, ¿no? Por ejemplo, las policías municipales en muchos estados no está dentro de sus reglamentos atender problemas federales, como es el narcotráfico o la trata de personas. Y esta parte, principalmente cuando se trata de investigaciones, es cuando empiezan las confusiones, porque obviamente la gran mayoría de las policías municipales en nuestro país no tienen ni el entrenamiento, ni los recursos, ni la fuerza para hacerle frente, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no? Y en algunos lugares, más bien la policía municipal, son utilizados por el narcotráfico, por el poder económico que tienen. Seguridad social es el sistema de protección que el Estado implementa para garantizar o para asegurar este, el acceso a la salud y la protección económica ante riesgos como la vejez, el trabajo, la enfermedad, la invalidez o la muerte. Seguridad integral es el enfoque más avanzado y ambicioso de la materia, a diferencia de las anteriores, esta no trabaja por silos o por departamentos, sino que entiende la seguridad como un todo interconectado. Dispositivos de seguridad, ya lo he dicho muchas veces, quiero recalcarlo, es cualquier elemento físico, tecnológico o normativo diseñado para desempeñar una función específica dentro de una estrategia de protección. Y el sistema de seguridad es el conjunto de dispositivos. Por ejemplo, aquí en el tablero de ajedrez, un peón es un dispositivo de seguridad. El alfil es un dispositivo de seguridad. El caballo es un dispositivo de seguridad. La dama, con todo y el poder que tiene, es un dispositivo de seguridad. Todas esas piezas juntas hacen un sistema de seguridad para cuidar o proteger ¿qué? Al rey, que es el activo o el proyecto en sí, para el cual nos han contratado de proteger. Hasta aquí terminamos con este módulo. Espero sus preguntas y sus comentarios en la página. Recuerden, inseal.com crea facilito para continuar con el curso. Saludos y éxito a todos en donde quiera que se encuentren.